Bien, aquí de vuelta con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que se establece desde las 7 de la mañana a través del Canal 6, Canal del Sol, a través de Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro, y a través de la cajita de Amazon en dos alternativas, en el 644 para los dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York y en otros lugares del mundo, y en la 644. Por esas dos vías de la cajita de Amazon estamos en esta conexión que es el matutino del país y que en este momento recibe a nuestro primer invitado, el doctor Marino Berigüete, un prominente abogado, catedrático, escritor y amigo personal de Juan Antonio Cruz Trifolio, de Rosa María y de Francis Moya, quien nos dirige las palabras. Buenos días, doctor. ¿Cómo está todo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, mis queridos amigos. Buenos días a su teleaudiencia. La verdad que escucharlo a ustedes en la mañana, escuchar a mi amigo Trifolio, es como si dejara fuego en un túnel desde por la mañana con sus expresiones. Como diría Hugo Chávez, me acuerdo de ese evento, estaba yo en Naciones Unidas y le tocó hablar en el podio a los presidentes que estaban ahí, pero anterior había estado George Bush, hijo. Y dijo, oye, de azufre. Huele a azufre. Doctor Berigüete, tenemos muchos temas para abordar con usted, pero uno de los que nos inquieta, y vamos a iniciar, es este llamado de Guy Philippe aquí en Haití, y el 7 de febrero, que está precisamente ya pautado, se supone, para que termine el mandato de Ariel Henry. ¿Podría eso, toda esta serie de acontecimientos, podrían desencadenar una situación que se traduzca también en nosotros? ¿Cómo nos estaría afectando esto? Mira cómo empieza la dama de la mesa. Estamos hablando de una persona con un trayecto militar en Haití. Una persona que no solamente ejerció un liderazgo dentro de la fuerza militar en Haití, sino dentro de la sociedad haitiana, una gente que incidió muchas veces, que vivió aquí, e inclusive en un momento determinado fue una ficha clave de lo que maneja la política exterior norteamericana en ese entonces. Por lo tanto, la suma de un líder militar con una historia de haber derrocado a Aristide, con una historia de formación, con los militares que todavía existen por ahí y que le guardan respeto, claro que tiene que producir un efecto estabilizador en Haití. Todo lo que pasa en Haití afecta a la República Dominicana, para bien o para mal, porque la incidencia nuestra, si la economía nuestra está bien, Haití recibe un bienestar. Si Haití está en un malestar general, eso es como el Mar Caribe. Sí, cuando el Mar Caribe está en un momento de descomposición, sea porque viene una mala ola, ese olor que viene y llega al malecón afecta. Por lo tanto, ese llamado a protestar, ese llamado a que se produzcan en los próximos días un momento de se produzcan elecciones en Haití, tiene que llamar la atención al cuerpo de seguridad del país y ponerle la atención que se le ha venido dando al tema haitiano, porque al tema haitiano se le ha venido dando seguimiento, se le ha venido dando respuesta a la frontera,
Y yo creo que sí, que nos afecta. Pero ¿debería el gobierno adoptar alguna medida en específico o acentuar algunas acciones? Mira, el gobierno lleva Porque es que de verdad una política con relación a Haití que le ha ido dando seguimiento. No sé si en los próximos días, en los próximos meses ustedes han visto que el gobierno ha usado, la Cancillería específicamente ha llevado una política con relación a Haití correctamente. Por lo tanto, ellos le dan una atención en el día a día, le dan un seguimiento del día a día. La Fuerza Armada mantiene su vigilancia permanentemente sin descuidarse. Por lo tanto, más de ahí no puedo referirme porque, como yo soy diplomático de carrera, estoy ligado a la política exterior de la Cancillería y no puedo hablar más de lo que me corresponde en ese sentido. Pero sí puede hacerlo con respecto a la situación política que nos afecta y que nos atañe a todos los dominicanos, en su condición ya no de diplomáticos, sino de dominicanos. ¿Cuál es su percepción? Mira, yo dirijo una escuela de ciencia política. Como politólogo veo qué pasa. Doy clases de ciencia política en la Universidad Pedro Enrique Ureña también, 1 y 2. Por lo tanto, a nivel académico sí vivo continuamente en eso. ¿Cuál es su percepción a propósito, en esa misma condición, de la situación del cuadro político del país actualmente? Nosotros hacemos lo que se llama análisis de coyuntura. Esos análisis de coyuntura que hacemos, vemos lo que es el panorama político. Vamos a hablar del tiempo en campaña. El tiempo en campaña es algo que no lo rebasa el dinero, no lo rebasa los candidatos. A la oposición se le fue el tiempo. Tal y como señalaba Trifolio, nadie conoce los regidores, nadie conoce la vicealcaldesa. Y en algunos sitios todavía no se saben quiénes son los candidatos a síndico. Por lo tanto, hubo un mal manejo en este proceso electoral de la Junta Central Electoral y hubo un mal manejo de la oposición. ¿Por qué hablo de la oposición? Porque el que está en el ejercicio del poder, el que es actualmente alcalde, el que es actualmente regidor, tiene 4 años incidiendo en la población, bien o mal. Si incide mal, le van a dar. Si incide bien, le van a votar. El que está sentado en el gobierno municipal tiene, aparte de eso, una gran masa cautiva ahí adentro que vive contando. Cuando te hablo que vamos a tener una mala experiencia en este proceso electoral, porque apenas estamos a 1 semana, no a 2, sino a 1, es porque la oposición no se puso de acuerdo para elegir con tiempo su boleta. Y eso que ha permitido que los gobiernos, los que están en el gobierno municipal, tengan mayor fortaleza. Se han dado cuenta de que las elecciones terminan ahora, muy tarde. Tú dices, bueno, no ha habido tiempo ni siquiera para que ellos pudieran dilucidar las ideas de qué van a hacer en los gobiernos municipales. Los regidores no creo que le haya dado tanto tiempo para ir a caminar los sectores, los barrios y decir qué van a hacer en sus barrios, en su demarcación. Mi casa no ha pasado por donde resido, en sus demarcaciones. Entonces, hay personas, por ejemplo, que no saben cuál es el sistema de votación. O sea, no saben que hay que marcar cada cara del regidor que ellos van a elegir, no importa dónde esté. Entonces, la Junta ha sido media tímida. La Junta se ha dedicado específicamente a la impresión, a la organización de las juntas municipales, pero no hay una campaña electoral permanente de la educación. El ciudadano común y corriente no sabe
Entonces, aparte de eso, tiene las características de las elecciones municipales, no inciden mucho en la vida de la ciudadanía. Debieran de incidir mucho, pero sin embargo, los gobiernos municipales en los últimos años, a pesar de que somos una de las poblaciones que empezamos los gobiernos municipales, porque uno de los principales municipalistas se llamó Juan Pablo Duarte, a pesar de eso, nosotros carecemos de una educación municipal, carecemos de una apreciación de lo que significa un alcalde, de lo que significa un regidor, y en esa bruma que tenemos nosotros, te voy a decir aquí, y Trifolio que todo lo apunta y que todo lo ve, nosotros vamos a tener un fracaso electoral el 18. Cuando te digo que es un fracaso electoral, es porque vamos a tener una abstención entre un 60 a un 65%. Entre un 60 a un 65%. Eso es mucho, doctor. Vamos a apuntarlo. No, lo voy a apuntar. Hay que apuntar los 60 No, a pero en eso es que 65%. Se En eso duplicaría. estoy. Y vamos a hacer el compromiso de que voy a venir el 19. Ok, no hay problema. ¿Y cómo se explica entonces el involucramiento de tal magnitud que ha estado asumiendo el presidente? El mismo presidente Leonel Fernández y el mismo presidente Danilo Medina. O sea, ¿cómo se explica, teniendo la poca trascendencia que usted le atribuye a los cargos, a los alcaldes, a los regidores, cómo se explica esa masiva participación de las principales figuras políticas del país en este proselitismo? Hagamos un ejercicio práctico. Tú sales con una cámara y le preguntas a un ciudadano de aquí de Naco que quiénes son sus regidores y no sabe. Tú sales ahora mismo, yo te pregunto, ¿quién es la vicealcaldesa de Carolina? Yo no sé quién es. Te pregunto, ¿quién es la vicealcaldesa de Domingo? Sí, yo sé quién es. Porque es Janet una Camilo. persona de los medios de comunicación, porque habla, pero en síntesis, así tú ves en cada demarcación. Aquí en la capital se ha concentrado mucho el tema de asuntos municipales por los dos que están en este momento optando por el puesto. Estamos hablando de una hija de un expresidente de la República que incide mucho y gravita mucho en la vida nacional, claro. Una persona que es secretaria general de un partido, y estamos hablando de un aspirante continuo a la sindicatura, un técnico, y eso consista en términos de atención, pero en la gran mayoría de las provincias, de los municipios, el gobierno municipal no incide en la vida de los ciudadanos porque ellos se han pasado todo el tiempo, no ahora, sino todos los años, históricamente, en chuparse el presupuesto municipal y no desarrollan la mejoría de la ciudadanía a nivel municipal, a nivel de educación, no inciden. Tú vas, por ejemplo, a Nueva York y tú ves que la ciudad incide mucho, a tal grado que tú te rompes una pierna y tú vas y demandas a la ciudad. Claro. Aquí se te puede romper una goma de un vehículo en un hoyo y tú no tienes dónde ir. Y puedes apoderar a un congresista ya, puedes apoderarlo de una situación. Hay conciencia. Antes, mi querido amigo, y usted y Trifolio son personas que han gravitado mucho en los medios de comunicación. Un regidor era un personaje, era un agente de la sociedad civil. Te estoy hablando que un regidor pudo haber sido Payo Ginebra. Cuando no recibían emolumentos. No recibían dinero. Ney Arias Lora. Eran personajes que gravitaban en la sociedad y que iban ahí a sentarse en el cabildo, a incidir en la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que produce la abstención electoral? Dos factores.
desconocimiento de la política municipal. El ciudadano entiende que no tiene necesidad de levantarse porque no incide. ¿En qué me incide a mí, dice el ciudadano? En que fulano, ¿quién es el regidor de aquí? No sé. Cuando se va a parar a la casilla, entonces, ¿quiénes van a ir a votar? Los militantes políticos. Nada más. Puede ir una gran parte a votar, pero van a ir a votar los militantes políticos comprometidos. ¿Tú sabes cuánto se lleva una campaña municipal en términos de recursos por la manera como se ha degradado la política en la República Dominicana? 150, 160, el día de millones. Eso es excesivo. Por más que sea el que maneje ese día la logística, la movilidad, porque, mira, Francis, los partidos políticos antes incidían en la sociedad. ¿Tú no has visto un partido que te ha visitado a tu casa, directamente personal? ¿Tú no has visto un partido que te ha mandado una publicidad directamente a tu casa, un programa? Los candidatos, tanto opositores como el del gobierno, se han subido en la capota de una jipeta y no han hablado con la gente. A insultarse. No se han sentado a hablar con el elector, a convencerlo. Entonces, la oposición usó una mala estrategia. El gobierno solamente tiene que gobernar. Entonces, en medio de esa maraña, ¿quién se beneficia? Le iba a preguntar. El que mayor tiene movilidad y el que mayor tiene exposición en los medios de comunicación. En síntesis, el tiempo en campaña no se compra. La oposición eligió muy tarde sus candidatos, muy tarde decidieron aliarse, muy tarde eligieron su boleta, se entretuvieron. Doctor, para que demos paso a la pregunta, a la inquietud de Rosa, ¿cómo se explica entonces que las principales ciudades del país son las principales ciudades que han estado centrando el interés del presidente Luis Abinader, como Santiago de los Caballeros, como Santo Domingo Este, como Dajabón, que estuvo este fin de semana? Justamente donde, ¿cómo se explica que la oposición haya jugado un rol tan pírrico, como aparentemente usted describe, cuando el candidato de la oposición en el Distrito Nacional es Domingo Contreras y luce puntero, dicen que por encima de Carolina, cuando en Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, que está padrinando de alguna manera a Fadul, el joven suelo Víctor Fadul, que está aspirando a la candidatura también de la alcaldía por esa comunidad, también está puntero. En Santo Domingo Este, el candidato puntero justamente es de la alianza opositora. Entonces, ¿cómo se explica el rol tan pírrico, tan pobre, que haya podido asumir el sector oposición política del país? ¿No entiendo? En esta época que yo estoy fuera del activismo político, pero yo he pertenecido a los staff de campaña durante muchos años. Inclusive yo fui de los últimos del staff de campaña de Joaquín Balaguer. Si yo fuera el estratega que estuviera detrás de, vamos a decir que, si yo fuera Bengochea, que estuviera detrás de Mauricio, que es muy bueno, que estuviera detrás del Abinader, que armar una campaña ya presidencial continua. Yo tomara las 17 provincias que inciden en el electorado nacional. Y para no perder el tiempo, para que no me digan, empieza tu campaña en marzo, ¿verdad? Sí. Yo le dijera, no empecemos en marzo, vamos a empezar desde ahora. Entonces, vamos a montar la ola desde ahora hasta marzo para ganar tiempo. ¿Y qué hago? Me subo a apoyar a los candidatos. ¿Y qué? Busco, aparte de las 17 provincias que inciden en términos electorales, las otras provincias donde estoy flojo, pero en mi persona, para montar una ola y seguir hasta marzo. Entonces eso es normal que lo hagan, doctor, en términos estratégicos. ¿Por qué? Porque
Dicen los textos de ciencia política que la oposición empieza el día que eligen a un presidente. Un presidente sale electo hoy, la oposición tiene que comenzar al otro día. Aquí no, hermano, aquí la oposición se fue de vacaciones, se fue a defenderse, se escondió, y lo que debieron de esconderse para darle paso a que los candidatos pudieran desarrollarse, andan caminando. Entonces la oposición hizo mal su estrategia política. Doctor Berigüete. ¿Convencido? La circunstancia, doctor, la circunstancia. Doctor Berigüete, pero no nos vayamos de ahí. Entonces, usted habla de un 60%. Un 60, un estimado, de un 60-65. Es mucho. Es mucho. ¿A quién Lo le vamos convendría? a ver. Sí, ya lo copiamos, ya lo tenemos aquí. ¿A quién usted cree que le convendría? ¿Al partido, en gobierno o a la oposición? Esa abstención. Oye, la oposición cometió sus errores estratégicos. Ha venido cometiendo errores estratégicos. Yo no sé realmente quiénes son los estrategas de la oposición. No sé. Ni me imagino quiénes son. Pero cometió. O sea, tú sabes cuando tú le pones un bobo o un caramelo a una oposición, ducha en el manejo de la campaña electoral. Ducha en el manejo político. Pero tú no ves, por ejemplo, los políticos premios de la oposición hablando. ¿Tú has visto a alguno de esos premios hablando de Domingo Contreras? Tú no lo has visto, tú ves muchachos jóvenes, bien por ello que se desarrolla, pero a la oposición se le fue el tiempo. Y ojo, oye bien, porque aquí en este país, cuando tú tienes una opinión contraria a lo que ellos quisieran oír, te acusan. Y yo tengo algo bueno, yo con mi criterio personal, yo ni lo alquilo, ni lo vendo. Pero tampoco lo enmascaro, yo tengo mi concepción política. Usted está como el editorial de hoy de Aníbal de Castro. No solamente que estoy como el editorial de Aníbal de Castro, excelente, excelente. Y que también, ni alquila ni vende. Y también como el espía, porque el espía dice que en esta etapa sale mucho a buscar. Tampoco estoy ni como el espía, ni como y estoy con el editorial de Aníbal de Castro. Yo lo asumo completamente eso, porque uno tiene que tener criterio en ese sentido. Yo lo felicito porque es un documento para inteligentes. Yo lo leí hasta la mitad porque yo no llego a inteligente. Entonces, lo vamos a ver. Eso ya está apenas 7 días. Mira, por ejemplo, en esta etapa, ya estamos una semana. En la otra semana viene la logística, 16.700 y pico colegios electorales. Sí, nada más para esos 16.000 colegios y pico electorales. Para tú montar una logística estratégicamente, para tú decir, mira, yo voy a poner por cada centro electoral 60.000 pesos. 60.000, para la logística que se va a mover. Estoy hablando de una estrategia de un partido. Son 160 millones de pesos. Pero la Junta provee esos recursos, doctor. La Junta Central Electoral provee esos recursos a los partidos. ¿Qué pasa con eso? Que los partidos tienen los números ya. Y los partidos que hacen una reserva para poder subsistir después de que pase el proceso electoral. Por eso es que no en el partido no hay dinero, no hay Entonces, dinero. Además eso no llega cada siempre cual a ti. tiene que manejarse con Eso su no propio llega recurso. siempre a tiempo también. Entonces, cuando tú ves que ya no da tiempo, mira, yo llegué a ver, oye bien, yo llegué a ver partidos con dinero, pero no gente que no tienen a quién darle ese día dinero a la gente, porque no tienen a quién dárselo. Por eso es que lo que te digo, el tiempo en campaña no se compra, el time. O sea, para esta época ya los partidos tienen que tener en cada centro de votación un centro logístico, una casa de apoyo. Tienen que tener por cada mesa electoral
haber hecho una auditoría en términos electorales de cuántos votos Doctor, se puede sacar. Pero yo pienso que usted está subestimando mucho al sector oposición, porque estamos hablando de un partido que duró 20 años encaramado en el poder, que conoce esa logística que usted describe como esencial. Yo pienso todo lo contrario, que quien más perjudica eso es al partido gobernista, que no tiene esa experiencia en la práctica y que fue beneficiario de una ola que en un momento determinado prendió en el país. Ese muchacho han aprendido mucho. Pero no creo que hayan aprendido más que los PLDistas. Han aprendido Han mucho. aprendido Y hay algo Dice, que te voy a decir. Cuando tú estás en el gobierno es como cuando tú vas a un ring, que cuando tú eres el ganador, tú tienes 5 puntos por encima del que te va a disputar la corona. El gobierno te da una facilidad. Eso No sí. hablo de este, hablo de todos. De todo, sí. El mismo. Te hablo de todo. Te da una facilidad de movilidad, una facilidad. Cuando tú eres opositor, si tú no tienes la posibilidad de ganar, los empresarios se vuelven tímidos y el codo como que Le pesa, le sí. pesa. Entonces, toda esa maraña. Cuando te hablo de tiempo, Francis, fíjate cuando te hablo de tiempo. Si yo voy a iniciar un programa de televisión nuevo en este canal y tú vas a iniciar un programa nuevo en este canal junto conmigo, Sí. tú me llevas la ventaja. ¿Por qué? Porque tú tienes una exposición durante muchos años, tienes una exposición diaria y la gente te compra con el conocimiento rápidamente porque te ve. La gente compra lo que conoce, lo que ve. Sí, esa Un parte. alcalde en el ejercicio diario, haciendo acera, contén, dando recetas, vive en una campaña Sí, permanente. esa parte sí es correcta. Pero te estoy hablando de que eso sea PLDista, Sí, sea de la Fuerza del Pueblo, sea del PRM, es que el que mayor cantidad de candidatos a síndico tiene, el que mayor candidato Sí, en mayor el capital gobierno político, tiene así es. mayor capital, tiene mayor movilidad, tiene mayor recurso económico, mayor cantidad de familia incide. Entonces, Ya. ¿qué es lo que tiene la oposición? La oposición solamente tiene la idea, el convencimiento, el hablar. Por ejemplo, yo te puedo decir, a Domingo le falta tiempo para que la gente lo oiga. Apenas tiene una semana, un muchacho brillante. Sí. Entonces, en oposición hay algo que no se puede, no puede jugar, que es el tiempo de convencer, porque lo único que tiene la oposición es ilusionarte, convencerte, llevarte a través de la idea, porque cuando tú compites con el dinero, ¿qué es lo único que tú tienes? La palabra. Y si la palabra no tiene tiempo para ser escuchada, para ser discutida, ¿cómo yo te convenzo a ti en 45 días en una población Los de precios, millones y millones? la carestía, los precios, las dificultades, la Por ahí- inseguridad, por ahí- todo eso nos repercute, doctor. Por ahí voy, doctor. Mire, entonces aquella aseveración de que Eso, el gobierno desgasta no se También. corresponde con la realidad. Hay lo que se llama en política la construcción de la percepción. La construcción de la percepción se construye, y eso lo aprendió la oposición muy bien, es construir la oposición en términos de lo que se llama muchas veces la posverdad, la comunicación, el convencimiento. Ahora mismo los canales tradicionales se ven poco. Ahora mismo lo que inciden son los youtubers. Y es la generación que hay. No podemos ponernos de espalda ahora mismo. Ahora mismo Toquicha incide más que cualquiera de nosotros. Ahora mismo la generación, que eso habrá que meterlo ya en el diccionario, a los foques, inciden en una población que lo consume. Entonces ya no tenemos una democracia comprada.
una democracia mordiada. Los partidos tradicionales se han puesto en el esquema en su modelo antiguo de hacer campaña, de hacer estructura. Ya eso no incide, incide la comunicación política. Ya cualquier candidato se produce como si fuera un producto. Y ese marco que existe entre el emisor, las barreras de comunicación y el receptor, ese cuadro que existe en las campañas electorales de manejar los medios de comunicación, es lo que insiste. Ya no hay opinión pública, hay opinión mordiada o acondicionada, o simplemente un individuo que te diga, mira, voy a poner 250,000 pesos en la zona colonial y una población te baja a buscarlo y es capaz de hacer un desorden. Los partidos tradicionales se han quedado atrás, todos, Doctor Verihuete, sin excepción. Entonces, en ese baile de la comunicación se han montado las campañas políticas. A la oposición le ha hecho falta eso. Ya. Una campaña comunicacional, estratégica, en vez de invertir en lo que él señala, en esa movilización rampante, en vez de yo ir a Pedernales, un programa de comunicación incide más que yo ir a un meeting y sentarme con los compañeritos convencidos en Barahona o en una marcha caravana, que al final es una fiesta paga, que después todo el mundo llega y viene la otra del otro partido y se le monta Sí, y le compra. es una conducta aprendida que todos la están emprendiendo. doctor Verihuete, mire, usted ha dejado mucha tela por donde cortar. Usted ha venido, y la verdad que ha problematizado y ha dejado a uno, si se quiere, embelesado. Y se necesitan muchos programas para analizar algunas aseveraciones que usted ha traído, muy originales, por cierto. Las elecciones están ahí. Sí, esperemos pues, no desesperéis. Mire, me encantaría, porque a usted hay que aprovecharlo por su sapiencia, su experiencia en materia de política electoral. Nárreme algo de lo acontecido con Bukele en El Salvador. Dice que ha ganado con un 85%. No, 87. 87. Sí. Bueno, 87. lo encontré esta mañana, ya le subieron 2, pero está bien, no hay problema, no. En carrera Yo larga no vamos. tengo te voy a mandar el archivo de la Junta Central Electoral y te lo voy a mandar. Muy bien, en carrera larga no se pisa base, no se preocupe. 85-87. Y dice que también ha ganado 58 de los 60 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Explíqueme todo esto. ¿Qué hizo Bukele? ¿Cuál es la formación de Bukele? Mercadólogo. Yo conocí a Bukele siendo alcalde de El Salvador, estando yo como embajador en Honduras, cercano. Bukele se fue de un partido tradicional, le dio la espalda a ese partido tradicional y se montó en una ola, y permítame, mi querido amigo Franklin, se montó en una ola de rescatar la moralidad de ese país. Se montó en una ola de perseguir a los corruptos, a todos con prisión. Se montó en una ola de rescatar valores que se había perdido en la sociedad salvadoreña. Y una sociedad que era la más difícil de Centroamérica, la más peligrosa, hoy se ha convertido en la sociedad más segura y ha gobernado para la juventud, para la población. Y el pueblo lo que hizo fue, en ese proceso, fue un plebiscito. Y es lo que entiendo que la sociedad dominicana debe de estudiar ese fenómeno, de estudiarlo, porque nosotros tenemos una sociedad que va en camino a la sociedad del cansancio.
Doctor, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Yo creo que ha sido bastante descriptivo. Vamos a tener que tenerlo presente para verificar ese 60-65% de abstención. El 18. El 18. Vemos 19, Y después 20, que nos ¿no? valore, y también lo Vamos a vamos ver. a invitar para que nos valore el honoris causa que le dio la universidad donde usted imparte ciencias políticas al presidente de la República. Bien, con mucho Eso es gusto. Las elecciones son el 18, No, ¿verdad? no es Sí, protocolar. Entonces podríamos venir no el es lunes protocolar. 19 a evaluar el proceso. Eso no es electoral. protocolar. Hoy, ¿cómo va a Eh, ser posible que se le Profesor, dé? eso no es protocolar, eso no se estila en este país de adulones. No se debe en una universidad, se tiene entendido todavía. Mira, ejercicio. en las Y universidades, perdóneme el término, La- este es un país de adulones las que universidades, redita el trujillismo constantemente. Porque la se supone que en un honoris causa se le da a las personas Déjalo que ya ahí, han tenido déjalo una que hay más causa que honores. las universidades tienen su concepto. Por ejemplo, el presidente Sí. Fernández tiene muchísimo honor y causa, hasta de la Sorbona de París. Pero en ejercicio. Sí, En ejercicio. pero Y cordones, aquí dan muchos cordones de Juan Pablo Duarte, de la otro. Este es el país donde más, bueno, solamente en Nueva York hay tantos reconocimientos. Gracias al doctor Marino Berigüete por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ya está citado para el día 19, luego del torneo. ¿Pero qué cae el 19? Lunes Calcula cae el bien. lunes, lunes cae. Ah, bueno, Las elecciones son el prepárese, domingo 18. doctor Berigüete. vengo con mucho gusto. Está bien. Hacemos una brevísima pausa comercial. Tampoco lo vamos a obligar a que sea un mago, ni tiene una bola de cristal. Él ha hecho una percepción en el presente, ¿no? Pero 65 es mucho. Prospectiva, una prospectiva. Es mucho 65. ¿no? Y los ánimos están caldeados. ¿eh? Y la oposición no está tan errada que Santo Domingo se está peleando. Omar peleando? Fernández luce puntero. En En las Santiago el alcalde luce puntero. En Santo Domingo Este luce puntero. En Santo Domingo Norte por igual. Entonces el panorama no está En San tan Juan, como que promisorio. uno que no hay En San Juan forma por de No hay igual. forma de quitarlo en San Juan. Si usted se pone a ver, pero vamos a verificarlo de todas maneras el lunes. Lo veremos. No el lunes desesperéis, 19. no desesperéis. Hacemos una pausa y retornamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado que está por acá ya hace algunos minutos. No se mueva. Este es el matutino del país por el Canal 6.